Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una transmisión más de nuestros muy valiosos temas semanales. Yo soy Lili Briceño y el día de hoy estamos de manteles largos. Hoy nos encontramos con el licenciado Vicente, él es agente del Ministerio Público y vamos a hablar de un tema súper importante. Lic, muchísimas gracias que esté aquí, muchas gracias por aceptar la invitación. De nada. De nada, fue un gusto haber aceptado la invitación. Es un tema que no me gusta, es un tema muy delicado porque agrede pues el grupo social más vulnerable, que son nuestras niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, es de una gran importancia a la sociedad pues velar por los derechos de este pequeño gran grupo, pequeño pues porque se trata de menores de edad, pero es un gran número el que resulta de estos delitos que vamos a hablar. Así es, Rick. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca del abuso sexual y el maltrato en la niñez y la adolescencia. Como bien lo dice el licenciado, son grupos altamente vulnerables, precisamente por la necesidad de depender de otras personas para poder satisfacer sus necesidades básicas, además de la seguridad y la integridad hacia sí mismas y mismos. Pues bien, Lick, para poder entrar ya de lleno al tema, me gustaría comenzar sabiendo o que nos explicara un poquito acerca de el concepto del abuso sexual infantil respecto al tema jurídico. Bien, el delito de abuso sexual infantil se establece en nuestra legislación del Código Penal para el Estado de Jalisco. Hay dos aspectos básicos. Uno, el abuso sexual infantil es a quien ejecute en una persona menor de edad o en una persona que no tenga capacidad de comprender el significado de las cosas o de resistir el hecho, un acto erótico sexual sin llegar a la cópula. ¿Va? Entonces, ese es el primer aspecto donde vulgarmente o coloquialmente se le conocen como los tocamientos. A los pequeños, esto obviamente pues es en sus partes genitales, en las niñas pues en su busto y en su vagina o en sus glúteos, y en los niños pues en su ano o en su pene. En cuanto al otro aspecto es a quien tenga cópula o cópula equiparada con una persona menor de edad o con una persona que no tenga capacidad para comprender el significado de las cosas o de resistir el hecho. Aquí ya hablamos de, pues así como lo dice la ley, ¿no? Es cópula ya sea vía oral, puede ser, tiene que ser forzosamente de un hombre hacia una niña, niño o adolescente, o puede ser vía vaginal a niña o adolescente mujer, o adolescente, pues sí, mujer, o puede ser una cópula vía anal, ya sea un niño, niña o adolescente, en cualquiera pues de que se encuentre, si es una niñita o un niño o ya un adolescente, ¿va? Eso es jurídicamente lo que se establece en nuestro Código Penal, precisamente en el artículo 142L y en el artículo 142M. Lick, generalmente este tipo de delitos, ¿dónde es donde mayormente ocurre? Este delito, fíjese que me puse a investigar estadísticamente y dice que el 90% de los niños, niñas y adolescentes sufren este delito de abuso sexual infantil dentro del hogar. Entonces, imagínense la gravedad del asunto, porque ¿cuáles son los principales agresores? Pues es el papá, el padrastro, el tío, el hermano, el cuñado, inclusive a veces hasta el abuelo. Entonces, de ahí pues, de que el 90% de nuestras víctimas menores de edad o niñas, niños y adolescentes sufre este tipo de abuso dentro de su hogar. El otro 10% es en la calle, donde pues a veces las niñas o los niños y adolescentes pues van camino a la escuela. Sí me ha tocado asuntos donde
van camino a la escuela y pues son ultrajados por parte de un malhechor y pues ahí sufren este abuso sexual, ¿verdad? Otro del porcentaje pues es en las escuelas, ya sea pues generalmente es por los maestros, en su mayoría los maestros en los asuntos que me han tocado, pero sí el gran porcentaje es dentro del núcleo familiar, Fíjese, desafortunadamente. es que precisamente eso, ¿no? Cómo se supone que dentro del hogar es donde deberían de sentirse más protegidas, más protegidos, y es donde menos pueden estar a salvo, ¿no? Precisamente por estos riesgos en los que se encuentran, muchas ocasiones incluso pudiéramos pensar, o dentro de algunas... de algunos consultas que se nos hacen o preguntas que se nos hacen, de repente es de la creencia de que el padrastro es quien único que puede ejercer estos hechos, ¿no? Sin embargo, se da muchísimo en padres biológicos, se da muchísimo incluso primos, tíos, abuelos, como usted lo dice, ¿no? Y bueno, esto también me parece, pues, muy peligroso, sobre todo en comunidades o en hogares donde viven muchas personas en una sola vivienda, ¿no? Donde hay, por ejemplo, 2 o 3 familias Así es. en una casa con 2 habitaciones, entonces eso también hay mucho más riesgo, ¿no? Sí, definitivamente las personas más vulnerables pues son las que están con menos posibilidades económicas, inclusive pues tienen menos herramientas, los pequeños tienen un menor grado de difusión de que el niño no debe de ser tocado ni por su papá ni por su padrastro, entonces dicen pues ¿qué hago si es mi papá? ¿Qué hago si me está tocando mi genital o donde hago popó, ¿no? Donde ellos pues así dicen. Entonces, pues es lo delicado del asunto, ¿verdad? Sí, y pensaba también en esta parte, Lick, en donde pues se da una situación de poder, como usted lo explicaba, ¿no? Esta situación de poder donde es una figura de autoridad, como es mi papá, como es mi abuelo, como es mi tío o incluso mi hermano mayor. Y entonces, si les estamos enseñando de respeta a los adultos, obedece a tus mayores, entonces, con estas indicaciones que les estamos dando, lejos de poderles dar herramientas para poder protegerse, al contrario, les estamos dejando así como que todo en bandeja de plata para el agresor, porque precisamente tengo que obedecerle, porque Ujú. él me está cuidando, él es mi papá, él es mi tío. Entonces, eso también yo creo que implica un gran riesgo para estos pequeños y pequeñas, que creo que incluso las estadísticas pudieran hablar que el riesgo es mayor en niñas, ¿no? Sí, definitivamente es mayor en niñas. Efectivamente, hay un aspecto básico que usted mencionó acertadamente. Siempre el agresor tiene esa conciencia de la supremacía de poder, ¿sí? De que, pues es mi hija, es mi hijastra, es mi nieta, es mi hermana menor. Por el simple hecho, a veces, no quiero ser un peyorativo ni sonar machista, ni mucho menos, pues, pero a veces por el simple hecho de ser un género masculino, pues tiende a ser un poquito más fuerte que la mujer. Ahora, máxime si se trata de una niña, ¿verdad? ¿Qué va a decir la niña? Entonces, el agresor generalmente sabe de ese poder que tiene hacia su víctima. Y máxime si se trata de una mujer y máxime si se trata, pues, de una o de un menor de edad. Entonces, existe esa conciencia de la supremacía de poder por parte del agresor hacia la víctima. ¿Cómo se tipifica, Lick, este delito dentro del espacio jurídico? Bien, dentro del espacio jurídico están diversas penas. Por ejemplo, a lo que inicialmente llamamos que eran los tocamientos, dice que en el artículo 142, en su fracción primera, dice que es de 1 a 4 años de prisión cuando la víctima tenga entre 12 y menos de 18 años. Y el segundo es de 3 a 6 años de prisión cuando la víctima sea menor de 12 años de edad. O sea, cuando son niñitas o niñitos, pues ahí es donde pues se agrava la pena. Ahora,
hay otra, es cuando, insisto, nada más cuando hay un tipo de tocamiento, ¿va? Hay otra modalidad. Dice que cuando hay 3 meses a 5 años de prisión, cuando la víctima tenga entre 15 y menos de 18 años de edad y el acto se realice con su consentimiento por medio de la seducción, del cual se presume salvo prueba en contrario o por medio del engaño. La seducción. ¿Qué es la seducción en cuestión de abuso sexual infantil? Es cuando se da un dulce, cuando es, por ejemplo, cuando son maestros, pues te doy el lonche, te dejo salir tarde perdón, te dejo estar más rato en el recreo, te voy a aumentar calificación, lejos del dulce, pues te voy a dar dinero, te voy a dar un celular, un juguete, o sea, cualquier cosa de retribuir al niño, o niña o adolescente, es una forma de seducción. ¿Para qué? Para atraer la atracción del menor o de la menor y el niño de cierta forma genere un vínculo un poquito más amoroso o de otro tinte un poco raro, por así decirlo, y obtener, pues, ¿qué es? La cópula, ¿verdad? Entonces, mucho se da en los novios, que son chicos mayores de 18 años y tienen cópula con sus novias de esta edad, de los 15 a los 17 años. ¿Y qué es lo que hacen? Pues las tan bonito, les dan cosas y pues esa es la seducción en este tipo de delitos. Ahora, existe otro que es de 8 a 15 años de prisión cuando la víctima tenga entre 15 y menos de 18 años y se realice sin su consentimiento. Esto es, pues, adolescentes, chicas o chicos que estén dentro de entre esas edades, pero no tengan el consentimiento, no exista seducción ni nada por el estilo. Y la última, que es la más delicada, que es de 12 a 20 años de prisión, cuando la víctima sea menor de 15 años de edad. En este supuesto, pues hablamos de niñas y niños. ¿Por qué? Porque obviamente la niña, el niño, pues es más vulnerable, no tiene herramientas de defensa. Inclusive muchos de estos niños reciben amenazas por parte de su agresor, así como de, cuidado si le dices a tu papá o a tu mamá, si es diferente, persona diferente al papá, esto es un secreto entre nosotros dos y no pasó nada. O si no, pues hasta algo más grave, voy a matar a tu mamá o a tus hermanitos si dices lo que pasó. Entonces eso es lo delicado de este delito. Eh, hay agravantes para Perdón, este aquí quiero tipo de... hacer un paréntesis, Lick. Sí, perdón, fíjate, es que me quedé pensando con esta parte tan importante que usted tocó del noviazgo, ¿no? Cuando el muchacho tiene 18 y la muchacha tiene 15 y pareciera que pues hay más o menos andan en la edad, ¿no? Pero yo creo que el que la mayoría de edad se dé los 18 años tiene un porqué, tiene una explicación. Eh, la madurez emocional, la madurez neurológica, la toma de decisiones, todo va siendo muy diferente cuando vamos avanzando en edad. Entonces, obviamente, una persona que ya cumple los 18 años, que ya se supone que tiene ya esta capacidad de discernimiento, esta capacidad de saber lo bueno, lo malo, entonces está con una posición de ventaja sobre la otra persona que es menor de edad, que todavía está en proceso ese desarrollo psicoemocional, ¿no? Exactamente. Y entonces, a veces se piensa que como es una relación de noviazgo, pues no pasa nada, porque somos novios. Sin embargo, también, como bien lo comenta, hay esta situación Sí, de poder, en donde si no aceptas, entonces no me quieres, y el condicionamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que provocan que la persona menor de edad, que en la mayoría son mujeres, terminen aceptando o accediendo a una situación a la que no están listas ni preparadas, ni física ni emocionalmente, ¿no? Y entonces me parece que allí es un gran acierto no, en cuestión legal el que se tipifique de esa manera. sí, ahora, aparte, viene la situación de que la chica, en este caso, bueno, hablando de propiamente de mujeres o de adolescentes mujeres, pues imagínense, salen embarazadas, la cuestión jurídica,
donde sí me ha tocado chicas que aparte de ser abusadas sexualmente por su agresor, salen embarazadas. Entonces, ¿qué pasa con el menor, con el niño, pues el producto de esta relación sexual que se hace con el consentimiento de la niña? ¿Qué pasa jurídicamente con ella, con el producto? Obviamente el papá, ¿qué hace el papá? 18, 19 años, muchos de ellos no tienen ni siquiera la posibilidad económica de mantenerse a sí mismos. Entonces, ¿qué va a pasar con el niño o la niña que salga producto de esta relación? Pues va a tener carencias. Una de las obligaciones que es de nosotros como padres es, de entrada, es mantener, amar y proteger a los niños. Entonces, ¿dónde vamos a dar protección? ¿Dónde vamos a mantener si la persona todavía ni siquiera es económicamente independiente, pues, para mantener a un niño? Entonces, es el gran riesgo que existe cuando tienen ese tipo de relaciones, las cuales desgraciadamente muchas son con el consentimiento de los padres de ambas personas, tanto de la chica como del chico. Sí, y eso también me hace pensar, Lick, en esta forma de cómo a veces los padres y madres quieren enmendar una situación de embarazo en la adolescencia, casando al adolescente con esa persona, ¿no? Y entonces, lejos de poder resolver una situación, la verdad es de que están empeorando la situación tanto del adolescente como del bebé que viene en camino. Y entonces, tratamos o más bien se toman decisiones pues de forma muy superficial por el qué dirán, por la sociedad, por cualquier otra cosa, pero nunca estar del bebé. Y entonces ahí es donde volvemos a vulnerar una situación de la niña o la adolescente que sale embarazada, ¿no? Sí. Ahora, mencionábamos también que este delito no propiamente tener relaciones sexuales con una menor de edad, sino también existen agravantes que de entrada, bueno, en este caso que sea una niña, ¿no? Menor de 12 años. La segunda parte es de que el sujeto pasivo sea descendiente o pariente consanguíneo hasta el cuarto grado. Esto es, cuando una niña sufre abuso sexual por parte de su papá o de algún tío o de algún abuelo, también se agrava la pena para las personas agresoras y que están dentro de este rubro. También cuando el sujeto activo tenga la patria potestad, la tutela, guarda, custodia o habite ocasional o permanentemente en el mismo domicilio aunque éste no tenga parentesco con la víctima. En este caso estamos hablando pues del padrastro, ¿no? El famoso padrastro que abusa de la niña o adolescente. Inclusive hay veces que los propios tíos viven en las casas, me ha tocado asuntos pues en los cuales los tíos viven en la casa de la sobrina y a veces que se quedan solos es cuando aprovechan esta situación para abusar de las niñas o también niños. Otra es que el sujeto activo se aproveche de los afectivos, una posición de confianza, autoridad, respeto, influencia o de dependencia para cometer el delito. En este caso, pues, podemos hablar de los maestros, ¿sí? Que dicen, pues es una figura de autoridad, de respeto, es mi maestro de la primaria o de la secundaria, ¿y qué hago si él me abusa sexualmente del menor, ¿no? Y también que el sujeto activo cometa algún delito contra el desarrollo de la personalidad sobre la misma persona en más de una ocasión. Bueno, esto es como muy lógico, ¿no? Si el tío está abusando de la sobrina o el padrastro de la hijastra durante mucho tiempo y más de una ocasión, pues ahí también se puede agravar la pena dentro de lo que nos abarca esta ley. Hay que tomar en cuenta que existen tres principales etapas del desarrollo, que es la primera de los 0 a los 5 años, que es una primera infancia, y luego la edad escolar, que es de los 6 a los 11 años, y la adolescencia, que es de los 12 a los 17 años. Obviamente, un niño de 3 años va a tener herramientas para defenderse.
Por supuesto que no, digo, mientras más pequeño, menos herramientas tiene para poder defenderse, ¿no? Y para poder identificar lo bueno, lo malo, y para poder afrontar una situación así. No, ahí definitivamente pues ni cómo. Ya niñitos más grandecitos, ya que están como en la primera infancia, ya dicen, bueno, ¿sabes qué? Mi papá, mi familiar o quien sea, me tocó, me metió su cosa por mi colita, donde hago pipí, no sé. Los niños pues tienen diferente idioma, ¿no? Entonces, pues ahí es donde encontramos esta parte y ya los adolescentes pues tienen inclusive un poco más de herramientas, pero eso no significa que no sean vulnerables y mucho menos susceptibles a un delito de abuso sexual infantil. Lick, cuando nos enteramos ya de que hay una situación o sospechamos incluso de que pueda haber una situación de abuso sexual, yo como responsable de este niño o niña, ¿qué tengo que hacer? Lo que tenemos que hacer es, de forma inmediata, es acudir a Ciudad Niñez. En Ciudad Niñez atiende las 24 horas, los 365 días a los niños, niñas y adolescentes víctimas de un abuso o de un maltrato infantil y pues presentar la denuncia de forma inmediata. ¿Por qué inmediatamente? Porque obviamente el, si digamos existe eyaculación dentro de la vagina de una niña o adolescente o dentro del ano, dentro de la niña, niño o adolescente, pues obviamente hay residuos que se pueden rescatar para realizar una confronta con el ADN del agresor y así pues de forma evidente poder comprobar que la persona agresora sí es, o sea, la persona que se denuncia efectivamente sí es el agresor, ¿va? Entonces, ahora, aparte de un dictamen que se hace, que es el andrológico para niños y el ginecológico para las niñas, también existe el dictamen psicológico. Entonces, pues, digo, los niños pues tienden un poquito más de tener afectación en un tiempo más prolongado, pero si es reciente, pues obviamente el niño va a ir todavía susceptible de mostrar las emociones y obviamente que sean, eh, que sean como más palpables o sean como más susceptibles de captar por el perito en psicología que hace este tipo de dictámenes, que usted pues es más experta que yo en eso. Sí, ya no crea, ya me retiré de esos lugares. Oiga, Lick, pero ¿qué hacemos si hay una persona que no quiere denunciar? Es decir, si es la mamá, por ejemplo, y bueno, el agresor es el papá, pero es el sustento de la familia, y entonces dice, no, no lo voy a denunciar. ¿Qué conlleva que sepa la situación, puede hacer algo? Sí, de hecho, hemos tenido varios asuntos donde desafortunadamente las mamás de las víctimas protegen al papá o al agresor de este delito tan reprochable. Eh, ¿Qué es lo que puede hacer? A veces va la abuelita, el abuelito, la tía, el tío, inclusive el vecino, a denunciar que vio o que el niño le dijo que su papá o su padrastro, el tío, el abuelo, sea quien sea, lo agredió sexualmente. Entonces, cualquier persona que de cierta forma se dé cuenta que un niño es víctima de este delito puede ir a denunciar sin ningún problema. Ya a la vuelta del tiempo, pues ya se ve qué parentesco tiene, se tiene que acreditar con las actas de nacimiento y todo. E inclusive si la mamá protege al agresor, pues desafortunadamente se tiene que llevar a un albergue si no tiene ningún tipo de red de apoyo la niña, el niño o adolescente, desafortunadamente. Si Pues. entonces las personas que sepan de esta situación, ninguna se quiere involucrar por temor, por desconocimiento, por lo que sea, ¿qué aplica en este sentido? Pues ahora sí que dependiendo, le digo, finalmente se tiene que denunciar si
una persona no se quiere hacer responsable, sí, directamente la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes es la que se hace cargo y es la que deriva a la víctima a un albergue para que siga viviendo en el interior de un albergue. Y pues ahí sí ni la mamá, ni el papá, ni el tío, ni el abuelito, ni ningún familiar se puede hacer cargo, porque entonces estaríamos hablando de una posible revictimización hacia la víctima, aunque se escuche como redundante, pero nosotros tenemos que proteger mediante esta Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a cualquier víctima. Si es dentro del ámbito familiar, pues ahora sí que lo sentimos, la víctima tiene que ser arraigada o tiene que ser protegida por el Estado y pues con la pena, ¿verdad? Entonces ya no va a pertenecer a este núcleo ¿Qué familiar. pasa si hay una maestra, por ejemplo, que tiene conocimiento de esta situación y la familia no quiere proceder? Fíjese que en temas escolares, generalmente la Secretaría de Educación Pública también tiene un poquito de intervención ahí. A veces, pues obviamente más directamente cuando son maestros, pues luego, ¿no? Hacer la mención. Si ya es una maestra y se da cuenta, porque a veces que la niña no le tiene confianza de decirle a la mamá o a alguna hermana o a alguien, o sea, el niño o la niña a veces no saben cómo externar esto. Una vez tuve un asunto donde la niña lo externó mediante una carta. No le quería decir, no tenía a la niña el valor de decirle a su mamá lo que le había hecho si era era el papá o el padrastro, no me acuerdo. Pero sí, la niña lo hizo mediante una carta y también se la dio a la maestra. Entonces la maestra fue la que ahí medio tuvo que ver para cuidar los derechos de la niña. Los maestros también, digo, a las personas que nos están oyendo y que sean docentes, pues también tienen un poquito que poner su granito de arena, pues, para cuidar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. De hecho, creo que a todas las personas que tenemos relación con una niña, niño o adolescente nos toca, ¿no? Proteger esos derechos, proteger su integridad física y emocional. Entonces, creo que pues nos toca ver la manera como se encuentre de la mejor manera posible, ¿no? Por eso le preguntaba, ¿no? De repente puede ser que la tía se entere de esta situación y vea que la mamá no se está haciendo cargo y que quiera hacer algo, entonces lo que comentaba usted, lo puede hacer. Pero una cosa es el puede y otra cosa es el debe hacerlo. ¿En qué momento se debe hacer aunque no se quiera? Pues es que se debe hacer cuando ya estamos viendo que la niña o el niño ya están siendo afectados. Inclusive, hay veces que me tocó hace tiempo un asunto donde pues el papá fue el agresor, la mamá sabía y todavía en juicio lo defendía al hombre. Decía que su esposo trabajaba de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 9 de la noche, y no era posible que él fuera el agresor de su hija. Entonces, aquí quien se involucró finalmente fue la tía, pero después la tía ya dijo, sabes que ya no me quiero hacer cargo ni nada, pero ya había una denuncia. Aquí lo interesante fue de que, pues, insisto, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes nace precisamente por la falta de apoyo de, de la familia o de las primeras redes de apoyo que debe tener una víctima. Entonces, por eso es de que nace esta Procuraduría para salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, pues ahí el Estado entra en acción. Yo una vez tuve también otro asunto donde la pobrecita niña, ni el papá, bueno, el papá fue el agresor, la mamá decía que no era cierto, la abuelita tampoco quería apoyar a la niña, el tío, que eran como las principales redes de apoyo, decía, no, es que no le creo a mi sobrina, no le creo a mi hija ni a mi nieta, y dije, ¿cómo es posible? Entonces, pues sí, yo personalmente tuve que derivar a esa niña a un albergue, y pues ahí se quedó hasta cumplir su mayoría de edad, pero sí es triste porque dices, ¿cómo es posible que tu familia, tus seres queridos, no te cuidan, no te protejan, no velan por tus intereses ni tus derechos?
¿verdad? Entonces, pues sí, ahí entra el Estado para cuidar a nuestros niños. Sí, me parece muy importante eso, ¿no? Que de repente, pues tenemos que echar mano de todo lo que tengamos para poder proteger a los niños, niñas y adolescentes. Mm, aquí, bueno, creo que es bien, bien importante que sepamos que incluso hay juegos sexuales, entre comillas, entre niños y niñas que a veces los malinterpretamos, ¿sí? Es decir, a veces no les creemos porque, ay, son niños, no pasa nada, así juegan. No, yo creo que es bien importante creerles a la niña, niño o al adolescente que nos esté diciendo que algo le está pasando. Yo creo que lo principal es poder poner atención en eso que me está diciendo, creerle de primera instancia y entonces sí ya hacer todo lo que se tenga que hacer. Porque si en un primer momento nosotras como personas responsables de esas niños, niñas o adolescentes dudamos de lo que me está diciendo, entonces esa persona, ese niño, esa niña, ese adolescente no va a querer volver a hablar del tema. ¿Y qué es lo que va a pasar? Puede que se siga ejerciendo esas agresiones en su contra y ella va a estar callada porque nadie le cree. Entonces, sí es sumamente importante dar credibilidad a lo que nos están diciendo porque por algo lo están diciendo y no minimizarlo con que son juegos, así se llevan. Si hay tocamientos de sus partes privadas, esto es importante saber, es un abuso sexual. Y otro tema bien importante. Sí, sí, definitivamente. Ahora también hay que... Dígame, le interrumpí, no, Ajá. dígame, dígame. No, 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 ahora, algo que nos sirve para prevenir el abuso sexual infantil es, a lo mejor me adelanté como que al final, ¿no? Pero es decirle por parte de nosotros, nosotros como adultos, ¿no? Que tu maestro, no, si te da un lonche, bueno, de preferencia no aceptarlo. Si te da un dulce, no gracias. O si te lo da, no generar como ese vínculo, ¿no? Evitar cualquier cosa y que, oye, vente para acá, nunca te quedes solo con el maestro, nunca te quedes solo con el tío. Si alguien te hace algo, dímelo inmediatamente, ¿va? Eso es como que el foquito rojo para los niños. Mientras que un niño tenga conocimiento de algo y le sembremos la duda o del conocimiento de algo, ya el niño va a tener como la más confianza, ¿no? Mi mamá, mi papá me dijo que si el maestro me regalaba un dulce o un lonche, o que si el tío, la tía, el abuelo, pues ahí podía haber peligro, ¿no? Obviamente hay muchas personas que lo hacemos o que lo hacen de una forma totalmente bien intencionada, pero pues las estadísticas nos dicen que hay que cuidarnos, ¿no? De estas intenciones. Sí, también de hecho, cuando obligamos a los niños o niñas, sobre todo, de ándale, dale un beso, saluda a tu abuelito, siéntate en sus piernas, te está hablando. Y entonces de esa manera también estamos pues no provocando, porque la agresión es responsabilidad solamente de quien la ejerce, pero sí estamos obligando o haciéndole sentir a ese niño o niña que es más importante lo que quiere la otra persona que el sentir del propio niño o niña, ¿no? Y yo creo que lo más importante es enseñarle al niño o niña o Sí, adolescente que si alguien lo hace sentir incómodo, si alguien le hace sentir como este rechazo, pues también es respetar, ¿no? No lo quieres saludar de beso, no lo saludes de beso. A lo mejor sí, hay que ser educado, nada más dile buenos días, buenas tardes, de lejos y no pasa nada. Pero obligarles a un acto por ejemplo, de saludar de beso, de acercarse, de sentarse a sus piernas, jamás debe de ser forzado. Y creo que esa parte también es muy importante, la cuestión de la prevención. sí, definitivamente. Fíjese que hace ratito usted me preguntó que cómo se debe o se tiene que hacer. En el año 2012, precisamente en febrero, ahora sí que hace 10 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
presentó el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten niñas, niños y adolescentes. Este documento es para varios países que forman parte. Se hizo por dos aspectos. El primer aspecto básico tiene que ver con el marco constitucional y aquí es donde hago énfasis, la obligación del Estado que derivan del mismo. En este caso es, insisto, todo lo que nosotros, Estado, debemos de hacer con nuestras niñas. De entrada, pues, está la Procuraduría de Protección de Niñas y Adolescentes. Si un niño o niña es víctima, tenemos que atender su denuncia o escucharlo con un equipo multidisciplinario que abarca pues el psicólogo, el trabajador social y obviamente el padre o tutor para que el niño genere esa confianza y nos pueda decir qué fue lo que le pasó. Obviamente entre las circunstancias que siempre nos establecen y que a lo mejor muchos saben y otros no saben, pues tenemos que saber qué, cuándo, dónde y a qué hora se cometió el delito. Obviamente como son niños o son menores de edad, pues los niños no tienden a hacer una denuncia de forma organizada, sino que dicen, es que mi papá me hizo esto. Ajá, ¿tu papá en dónde? En mi casa. ¿Sabes dónde vives? No, pues no, ¿cómo es tu casa? Y ya que describa, oye, ¿cuándo pasó? Pues no me acuerdo, fue cuando cumplí años o cuando fui a la escuela. Hoy fue un fin de semana. Entonces, tratar de cierta forma, la declaración del niño, eh, irla ajustando a cómo fue la realidad, ¿va? Por eso es que se trae a colación este protocolo. Y la segunda es que con las características específicas de la infancia y adolescencia que nos llevan a verlos como personas diferentes de los adultos y que requieren una atención especializada. Insisto, no deja de ser un grupo vulnerable y nosotros tenemos que advertir esa circunstancia y por eso garantizar y proteger más los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, de ahí nace este protocolo de la necesidad de que el Estado cuide a estas víctimas de edad, menores de edad. Fíjese, Lick, por aquí hay algunos comentarios. Rosario Sánchez dice, y así se hace un familiar, no quedarse callados y ensayarles. Si son pequeños, ¿cuáles son sus partes privadas? Es lo que hablábamos, ¿no? La prevención sobre todo. Y también Ana Luna nos dice, los bailes sexosos, por ejemplo, que están tan de moda, son también un foco rojo que de forma ignorante muchos aceptamos y aplaudimos entre los niños. Efectivamente, hay cada vez más niños y niñas escuchando música que no son viables para su edad. Ni las letras, ni la forma en cómo se mueven, porque les estamos sexuando en una etapa de su desarrollo en la cual todavía no es su momento. Y entonces esto no les da las herramientas necesarias para poder decir esto no está bien o esto sí está bien. Les preguntamos si tienen novio cuando están en kinder, por ejemplo, ¿no? O agárrele la mano, o dale un beso en la boca. Y empezamos con un montón de adultocentrismos. Creemos que el noviazgo que tienen las personas grandes es el mismo noviazgo que van a tener los niños y niñas. Para empezar, niños y niñas no pueden tener un noviazgo. Pueden ser amigos, pueden ser amigas, pero no pueden tener un noviazgo, porque no hay esta forma de interactuar, no están preparados para ciertas cosas, su cuerpo, su mente, sus emociones. Entonces, no es propio para niños y niñas las cuestiones del noviazgo y estos bailes sexuados. Un tema que tampoco podemos dejar de lado, sí. El maltrato. Este es un tema que me parece de repente complicado en las familias porque pueden escudarse con el de es que lo estoy corrigiendo, es que se portó mal, y empezamos a justificar un montón todas las agresiones hacia los niños y niñas. En este tema, ¿qué nos puede decir, Lick? Bien, el maltrato infantil se establece en el artículo 142N del Código Penal para el Estado de Jalisco, el cual dice que se impondrá una pena de 6 meses a 5 años de prisión a quien ejerciendo la patria potestad, la tutela
custodia o cuidado y vigilancia agreda a una persona menor de edad, utilizando la fuerza física, ya sea con o sin objeto contundente o arma, causándole a este una alteración en su salud o a su integridad psicológica. Dice aquí que efectivamente no se considera maltrato infantil el ejercicio del derecho de una corrección que prevé el Código Civil del Estado de Jalisco. Bien, hay que ver, dice que la violencia en la primera infancia, que es hasta los 5 años, suele ser generalmente y la gran mayoría es por los padres o cuidadores como método de disciplina, lo que usted decía. Pero esto puede afectar el desarrollo del cerebro y del sistema inmunológico, causando problemas de salud que casos extremos pueden provocar la muerte prematura. Entonces, la violencia en primera infancia no propiamente son los golpes o eres un tal por cual. O sea, ¿cómo es posible que un adulto, y digo, si tiene la bendición, la suerte de ser papá, agreda a un niño, ¿va? Ahora, digo, bueno, eso es como parte psicológica y parte humana. Pero, ¿qué pasa con los padres que abandonan a los niños? Que no les dan de comer, que los dejan días encerrados. También hay delitos de acción y omisión. En este caso, yo estoy siendo omiso en darle alimento a la niña, niño. Estamos hablando de la primera infancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la vuelta del tiempo, el niño va a tener un tema de desnutrición y que a la postre se puede agravar esa desnutrición, puede tener inclusive cáncer en la sangre, leucemia y todo eso, y puede morir el niño. Entonces, de ahí pues, de la violencia que sucede en la primera infancia. Existe la violencia en la edad escolar, que es de los 6 a los 11 años, y suele también manifestarse aquí por los padres, cuidadores, por los maestros, y que es en forma de castigo corporal o humillaciones. Y entre compañeros también puede existir la forma de acoso o el bullying. Las niñas pueden ser también víctimas de acoso psicológico al ser excluidas círculos sociales y verse involucradas en rumores dañinos, mientras que los niños sufren más por violencia física. Entonces, aquí entendemos dos aspectos. Aquí, bueno, la violencia puede ser por maestros, cuidadores, y las niñas niñas o adolescentes pueden sufrir más el tema psicológico por las agresiones que puedan sufrir o por ser segregadas, y los niños más por maltrato físico por parte de sus cuidadores o sus propios maestros, ¿va? Y la última, que es la violencia en la adolescencia, dice que se manifiesta en diversos entornos sociales, por ejemplo, la escuela, vía pública también, que se ha identificado como suceden 8 de cada 10 agresiones contra niñas, niños y adolescentes. Entonces, los adolescentes también se vuelven un poco vulnerables porque estamos hablando de que es un menor de edad. Pero a veces que los agresores, no sé qué les pasa en la cabeza, que todavía no sé, les causa como ese placer maltratar a una persona menor de edad. Entonces, ahí sí definitivamente, pues, ¿qué herramientas tenemos, no? Cuando van en la calle o que son los maestros, oye, pues, ¿qué está pasando? Pero sí, en México, fíjese nada más, esta estadística es de la UNICEF, que me puse a buscar también información. Dice que en México 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes han sufrido métodos de disciplina violentos por parte de sus padres, madres, cuidadores o maestros. Entonces, ese es el más de 50% de la población de los niños ha sufrido maltrato infantil. A la postre, si una persona es maltratada, ¿qué pasa cuando se convierten en padres? Vuelven a repetir el ciclo de violencia hacia sus hijos. Eso es lo delicado del maltrato infantil. Así es, Lick. Y bueno, se me ocurre también pensar en esta forma, bueno, más bien, estas agresiones físicas, lo único que están demostrando es mi imposibilidad de mi parte, de mi ser madre, de mi ser padre, de poder implementar herramientas asertivas en los métodos de corrección, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Allí vuelco toda mi frustración, allí vuelco todo mi enojo, allí vuelco todo mi estrés,
porque precisamente yo estoy en función de una situación de poder. Yo tengo el poder, tú eres mi hijo o mi hija, y creemos que ese título nos da el derecho de poder hacer lo que queramos con ese niño o esa niña, ¿no? Entonces, aquí es primero indispensable identificar que los niños y niñas tienen un desarrollo, que a lo mejor mientras más pequeños van a tener un desarrollo más, pues más lento, ¿no? Entonces, si tiene 5 años, mi niño, mi niña, estar consciente de que me va a tirar el vaso de agua, el vaso de leche a cada rato y que eso no me da ningún derecho de poder desquitarme físicamente por esos hechos, ¿no? Y de identificar también, por ejemplo, ¿qué pasa si a un adulto se le cae un vaso con agua? No me le voy a dejar ir a los golpes, ¿no? Al contrario, voy limpio y veo cómo le ayudo. Pero si lo hace un niño, nos lo queremos hasta comer vivo. Entonces, es precisamente identificar que ninguna forma de pues no sé si llamarlo educación, pero crianza con métodos físicos está permitido. Ni siquiera las nalgadas, porque estamos hablando de que son seres altamente vulnerables, que su piel siente mucho, es mucho más sensible. Entonces no es lo mismo que a mí me den una nalgada a que a un niño se le dé una nalgada, porque su piel está mucho más sensible. No es lo mismo que yo, una persona adulta, me ponga con un niño, porque obviamente mi fuerza es muy diferente. Y si a esto le agregamos que en muchas ocasiones se utilizan objetos como el fajo, como el palo, como la chancla, entonces estamos aumentando gravemente estas agresiones en su contra, ¿verdad, Lick? Sí. Ahora, ya casi se nos acaba el tiempo, aunque yo me puedo ir como hilo de media hasta las, no sé, 3, 4 horas, pero el legislador fue muy inteligente, muy acertado en decir que este tipo de delitos son contra el libre desarrollo de la personalidad. Porque una niña, niño, adolescente que no pasa por un maltrato infantil, que no pasa por un abuso sexual infantil, va a tener una vida adulta sana, ¿sí? Obviamente todos en algún momento dado de la vida tenemos situaciones, adversidades, en las cuales pues también podemos ahí, nuestra mente nos puede jugar un poquito raro, pero obviamente si una persona es víctima de este tipo de delitos, va a alterar el desarrollo de la personalidad de ese niño, esa niña. Entonces, ¿cuáles son las afectaciones jurídicas? En primer lugar, a veces que yo digo malamente, los niños se convierten en papeles. ¿Por qué? Porque son expedientes así de grandes, son de tomos, o que donde está el dictamen del niño, donde está las copias de la declaración de la niña, es estar llevándolo a instituciones donde los niños dicen, oye, ¿por qué yo desde pequeño me traen aquí a una institución donde ni siquiera quiero estar, no me siento cómodo y me están preguntando cosas que me sienten, me agreden o me siento incómodo, ¿verdad? O incómoda. Esa es la cuestión jurídica. Y luego, eso en cuanto a la denuncia, en cuanto al proceso, es estar sometiendo al niño a diversas citas o de que también visitas de trabajo social a la casa del niño, a la escuela del niño. Ya muchos de los vecinos saben que el niño sufrió un delito, sea el que sea, ¿no? Ahora ya cuando lo llevamos a un juicio o a una audiencia es todavía que el niño externe qué fue lo que le pasó. Y ahí es donde también el niño tratamos de cuidarlo para evitar que se vuelva a revictimizar el pequeño, ¿verdad? Las consecuencias psicológicas, ¿qué son? El aislamiento, el temor, zozobra, incertidumbre de qué va a hacer con mi vida adulta. Si el papá me lo hizo, voy a tener desconfianza. Si a una niña se lo hicieron, voy a tener desconfianza hacia el género masculino, ¿sí? Eh, Hay muchas niñas que a veces hasta sienten repudio hacia los hombres por la agresión de un varón. Inestabilidad, esquema pasar. Hay muchas niñas, aquí ojo, es muy delicado lo que voy a comentar, pero muchas niñas o adolescentes
tienen ideas suicidas. Se cortan las venas, toman pastillas para dormir, entran a temprana edad a la cuestión del alcoholismo, a no, ¿qué más? Insomnio recurrente. Muchas adolescentes, hablo más que nada de adolescentes, cuando fueron víctimas de abuso sexual, ya tienen que ir al psiquiatra. Y tú dices, ¿cómo es posible que una persona que no tenga 18 años tenga que estar pasando por este proceso tan, tan emocionalmente difícil? Y todo porque fue víctima de algo que ni siquiera esta niña, este niño provocó, simplemente por estar en un núcleo familiar o en un núcleo social pues malo. Y ahí es donde son estas afectaciones, tanto la jurídica, que ya la explicamos, y la psicológica, que me quedó un poquito corto, ¿verdad? Porque las afectaciones psicológicas son más graves. Inclusive me tocó hace tiempo un asunto de un niñito que él de plano ya tuvo un retraso mental. Y ahí, ¿qué hacemos? El niño ya no quería hablar, ya por más terapia psicológica dice, ya no puede hablar. ¿Por qué? Porque un niño varón sufrió una agresión sexual a muy corta edad. Entonces, pues, ¿cuál es su método a lo mejor de defensa psicológico? Pues no hablo, ¿verdad? Entonces, depende de la personalidad de cada niño, niña o adolescente, es como van a afrontar, desafortunadamente, un delito que se comete en contra del libre desarrollo de su Sí, personalidad. Lick, pues yo creo que en relación a estos dos temas que hemos abordado el día de hoy, que son el abuso sexual y el maltrato en la niñez y la adolescencia, yo creo que lo más importante es cuidar la integridad física y emocional de estas personas que son tan altamente vulnerables. Siempre procurar tenerles en un ambiente sano. Incluso, por ejemplo, podemos hablar de maltrato cuando se enfrentan a situaciones de violencia en la pareja. Por ejemplo, que mamá y papá se estén peleando continuamente, que papá esté agrediendo a mamá, que le esté humillando. Incluso a veces los mismos niños y niñas sienten esta necesidad de defender a la mamá. Entonces, aunque la violencia supuestamente sea entre mamá y papá, ya también los niños y niñas están viviendo las repercusiones de esa violencia en la pareja. Entonces, sí me parece muy importante que podamos identificar estas situaciones, dejar de normalizarlas, porque sí, de repente, creo que sobre todo en la cuestión del maltrato, podemos justificarlo, ¿no? Es que se portó mal, es que hizo, es que no entiende, es que no sé qué. Y entonces, pues hacemos actos violentos en contra de estas personas que definitivamente no tienen ni la forma de cómo defenderse. Lick, pues no sé si quieras cerrar con algo. Efectivamente, el tiempo se nos comió hablando de este tema tan importante. Sí. Tan importante, tan extenso y Así tan es, delicado Lick. que es, ¿verdad? Pues no sé si quieras cerrar. Sí, pues lo que me gustaría, para cerrar, creo que debemos de darles herramientas a nuestras niñas, niños y adolescentes que si les pasa algo, de forma inmediata nos la comenten a nuestros adultos, que es su familia, sea quien sea. Lo anterior, pues, para prevenir que un niño tenga una afectación psicológica más alta. La forma más importante de prevenir es decirle al niño, no aceptes, si te hace algo, dímelo, ¿verdad? Entonces creo que es la forma de prevenir. Ya nosotros como Estado, ya nos encargamos pues de sancionar a los agresores de las niñas, niños, adolescentes víctimas de algún delito de maltrato o de abuso sexual infantil, ¿verdad? Y si ya las personas que nos escuchan deben de acudir de forma, insisto, inmediata a las autoridades para que las autoridades tengan conocimiento y puedan tomar acción y poder prevenir y sancionar, bueno, en este caso ya sancionar a los agresores de estas víctimas, ¿verdad? Con eso es la conclusión de este programa y Muchísimas este tema. gracias, Lick, por dedicarnos todo este tiempo tan ocupado que usted tiene, un pequeño espacio de todos sus conocimientos que son tan importantes para la comunidad. Muchísimas gracias. Esperamos nuevamente poderlo tener por acá con algún otro tema de gran relevancia. Ya sabe que aquí esta es su casa, Lick, cuando guste. Muchas gracias. No, Muchas gracias.
Le mando un Yo abrazo le mando virtual. doble con toda mi admiración y todo mi cariño. Bueno, Muchísimas gracias. Y un muchas saludo gracias, a Lili. Rosario Sánchez, que anduvo por aquí, Rogelio Roger, Angélica Aguilar y Ana Luna. Muchas gracias por escucharnos y estar aquí presentes. Y pues nos estamos viendo la siguiente semana con otro tema de gran interés. Muchísimas gracias. Que pasen muy buena noche. Buenas noches.